Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Bien, buenas noches con todos los seguidores de esta página redes, Realidad, Desarrollo y Sociedad. Gracias por la invitación desde ya. Les extiendo un cordial saludo y pues vamos a iniciar el día de hoy el tema gestión de tiempo, organización con enfoque en dos dimensiones del servidor público. Bien, cuando recibí esta invitación, pensé pues en qué tema podía compartir, ¿no? Y como ya han visto en el post, estoy más familiarizado en el área de recursos humanos y pues me interesó mucho este tema de gestión del tiempo, ¿no? Y luego les voy a ir explicando por qué con dos enfoques o con dos dimensiones, ¿no? Veamos, ya sabemos, todos tenemos conocimiento que hemos iniciado una nueva etapa ya con esta pandemia dentro del, dentro de esta charla que estamos iniciando. Vamos a tocar algunos temas de la antepandemia y de la pandemia y también de la pospandemia, ¿no? Cómo es que esta enfermedad pues ha hecho de que las oficinas de recursos humanos puedan adaptarse a esos cambios, ¿no? Si bien es cierto, todos estamos involucrados en los cambios que suceden pues día a día, con esta enfermedad pues los cambios han ido realizándose mucho más rápidos, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, la aplicación de las herramientas de las TICs, ¿no? Y el uso pues de toda la parte virtual, el internet, donde todos estamos pues conectados, ¿no? Entonces, ya van 138 días desde que se inició esta pandemia y pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues muchos de los trabajadores pues en las conversaciones que uno tiene indican pues que tienen cuadros de estrés o están irritados o aburridos, agotados y a veces fastidiados, ¿no? Son pues efectos de esta pandemia en los que pues ocurre en toda persona, ¿no? ¿De qué forma entonces nosotros podemos mitigar, aparte del virus, podemos mitigar estos males que nos pueden aquejar como personas, ¿no? Uno de los factores de los que tenemos que tener muy en cuenta es el tiempo. Entonces, surge una pregunta, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde el inicio de la cuarentena? Bien, inicialmente pues podemos ver el tema del tiempo, ¿no? Al tiempo siempre lo hemos visto como un enemigo, ¿no? El tiempo pues es el día, es la semana, los meses, ¿no? Entonces en la antepandemia nosotros nos preguntábamos y razonamos diciendo pues que había un desbalance entre el tiempo que le dedico al trabajo y el tiempo que le dedico a la casa, ¿no? Y muchas veces hasta han habido algunas discusiones en casa porque mucho tiempo parábamos en el trabajo. Eso en la antepandemia. Ahora en la pandemia ha cambiado ese enfoque, ¿no? Estamos más en la casa y menos en el trabajo para poder con el efecto de mitigar pues la propagación del virus, ¿no? Hoy entonces, ¿qué tenemos?
estamos haciendo o privilegiando el trabajo remoto que tanto nos han mencionado. Los decretos 026, decretos de urgencia 026 y 029 lo dicen así. Ya también Servir se ha expresado o sea, ha emitido algunos lineamientos para poder tener el trabajo remoto alineado pues a los productos que uno pueda presentar y así ya no estar poder reemplazar el tiempo o espacio que en la antepandemia lo tenía que realizar en el lugar de trabajo y ahora lo voy a tener que realizar desde la casa. Entonces, ahí surge un reto, ¿no? Pues estando en la casa tengo diferentes roles, ¿no? Puedo tener el rol de hijo, el rol de padre, el rol de trabajador, ¿no? El rol puede ser también, si en estos casos impartimos clases, el rol de educador, ¿no? Y entonces tenemos que administrar esos roles y eh, esos roles que nos pueden llevar a alguna confusión, ¿no? Entonces, como estos roles se mezclan, todos los roles se mezclan en el lugar donde estamos, que es la casa, ¿no? Tenemos que ir organizándonos, ¿no? Entonces el reto sería mantener un adecuado balance entre esos dos enfoques, esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión laboral y la dimensión de la casa o la dimensión personal, ¿no? Entonces ahí pues tenemos dos ámbitos que van a ir conviviendo en un solo espacio, ¿no? Debido a la necesidad de aplicar el trabajo remoto en adelante, ¿no? Ahí está pues la casa y las consecuentes responsabilidades para con uno mismo y también para con la familia, ¿no? Por ejemplo, en la casa lo primero que tenemos que hacer es cuidar la limpieza, ¿no? Y en el trabajo va a demandar responsabilidad, iniciativa, concentración, trabajo en equipo y sobre todo los informes de productividad, ¿no? Recordemos también por qué es que escuchamos que el trabajo remoto ha llegado para quedarse. El trabajo remoto ha llegado para quedarse porque el virus también ha llegado para quedarse y cada vez está más fuerte. Y pues una de las formas que ha visto el gobierno de poder mitigarlo es privilegiar el trabajo remoto. Entonces surge un verdadero reto y aquí es donde inicia pues el tema de gestión de tiempo, ¿no? Muchos escuchamos pues voy a administrar el tiempo, voy a gestionar el tiempo, voy a controlar el tiempo, ¿no? Y pues desde ese punto de vista tenemos que cambiarlo, romper ese paradigma o en todo caso entender de que nosotros no podemos administrar el tiempo. Lo que nosotros podemos hacer es administrarnos en el tiempo para poder balancear así ambas dimensiones, ¿no? La dimensión laboral y la dimensión personal. Para ello, pues, inicialmente, muchos autores, ¿no? Nos hablan de dos tipos de tiempo, ¿no? Uno, el tiempo de lo urgente y el tiempo de lo importante, ¿no? Entre ello, entonces, pues, lo primero que tengo que hacer para poder administrarme en el tiempo es poder distinguir lo urgente de lo importante, ¿no? Lo urgente es lo que tengo que hacer ya y lo importante es que a pesar de tener un periodo en el que tengo que realizar, aún puedo retrasarlo o puedo nuevamente reorganizarlo, ¿no? Entonces, para administrarnos en el tiempo, tenemos que tener muy en claro qué es lo urgente y qué es lo importante, ¿no? Porque esto va a seguir siendo un ejercicio constante, ya que en la vida diaria, pues, tenemos muchas urgencias y tenemos
muchas cosas importantes que hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nos llenamos de ideas, ¿no? Nos llenamos de ideas y pues tenemos que ir organizándolas poco a poco, ¿no? En la medida de que podamos administrarnos en el tiempo, ¿no? Uno de las personas que habla mucho del tiempo, ¿no? Es, por ejemplo, Stephen Covey, ¿no? Donde él propone un plan semanal y diario, ¿no? Y en donde pues ahí uno puede plasmar lo urgente de lo importante, ¿no? Y aquí pues la atención es que tendremos que priorizar, ¿no? En todo caso, sería una planificación inicial para poder administrarnos en el tiempo, ¿no? Para ello entonces tenemos algunos comentarios de cuando, por ejemplo, yo tengo algo urgente e importante, pues ya sea en la casa o ya sea en el trabajo, pues tengo que realizarlo ya y poder también programarlo, planificarlo inicialmente, ¿no? Después también tengo lo importante, pero no urgente. Aquí pues entonces puedo planificar si en este caso yo lo iba a hacer el viernes, pero si identifico que este es importante pero no urgente, lo puedo dejar para el lunes, ¿no? En todo caso, ahí es donde figura o podría utilizar una agenda. También tenemos cosas importantes o cosas urgentes, perdón, pero importantes para otras personas. En este caso, tengo que hacer o programar las interrupciones en la agenda, ¿no? Aquí ocurre de que cuando yo agarro una agenda y para poder creer que tengo todo el control, lleno esa agenda, ¿no? No es esa la idea, ¿no? La idea no es poder llenar la agenda para poder pensar que tengo todo controlado, sino que siempre hay esos imponderables en las que pues tengo que dejar algún espacio para poder atenderlo, ¿no? En todo caso, si lleno la agenda y ocurre algo o ocurre esta cosa urgente, pero no importante para otras personas, pues no voy a tener un espacio dentro de la agenda para poder eh, este, para poder atenderlo, ¿no? Y pues por último tenemos las cosas no importantes y no urgentes, que pues todos sabemos, no hay, cada uno pues puede discernir eso, que no suma, ¿no? No suma dentro ni en lo laboral ni en lo personal, ¿no? Bien, entonces desde ahí entonces podemos utilizar en las capacitaciones de servir, nos han indicado de que podemos utilizar la matriz de lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, a veces nosotros ya podemos distinguir lo urgente y lo importante, pero a veces perdemos la perspectiva, ¿no? ¿Cómo podemos lograr nuevamente esa perspectiva llegando a ver que soy productivo, ¿no? Eh, Como sabemos, dentro del trabajo remoto no tenemos un horario, no nos controlan el horario. Lo que tenemos que hacer entonces es poder generar productos, ¿no? Entonces, para poder generar productos o llegar a ser productivo, tengo que completar las tareas, ¿no? Si yo ya separé lo urgente y lo importante, ahí nomás no queda, sino que tengo que completarlo, tengo que realizarlo, ¿no? Para ello entonces algo que estás haciendo. En pocas palabras, no todo lo que pienso lo hago. Y pues si no todo lo que pienso lo hago, pues nuevamente eh, cito o es necesario tener una agenda, ¿no? Pero para poder realizar o tener organizada mi agenda, lo que nos menciona este autor, Allen, ¿no? Es que debemos de limpiar la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo limpiamos la mente? Escribiendo los pendientes, ¿no?
En primer lugar, si tengo tareas a medio camino, qué compromisos asumidos, ya sea en las labores o en lo familiar tengo, ¿no? Qué comunicaciones tengo que hacer o recibir, las reuniones pendientes, las lecturas que tengo que realizar, los temas de salud, los documentos pendientes, las rutinas de casa por hacer, ¿no? Entonces, todos los pendientes, todo lo que tengo en la mente, tengo que, pues, considerarlo y tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Pero como todos sabemos, en la mente, pues, a veces es frágil, ¿no? Entonces tenemos que aterrizarlo en algo. ¿En qué podemos aterrizar esas ideas, ese grupo de ideas, ¿no? Pues tenemos eh, cuatro sitios donde podemos aterrizarlo, ¿no? Uno de ellos es la agenda. El otro es muy usado las libretas de nota, las grabadoras de mensajes de voz o unos autoenvíos como son los correos, ¿no? Otros también usamos POSIT y diferentes modos en los que nosotros podemos aterrizar nuestras ideas. Luego de ese barrido de mente, Allen nos dice que debemos priorizar, ¿no? De todas las ideas que ya hemos aterrizado, hay que priorizarlas, ¿no? Ahí pues nuevamente citamos lo urgente o tenemos que diferenciar lo urgente de lo importante. También tenemos que definir qué acciones, tanto para los urgentes e importantes, podamos realizar, ya sea en diario o en la semana, y pues también que se haga una rutina, ¿no? El barrido de la mente puede ser diariamente o una vez por semana para poder planificarlo. Entonces aquí pues vamos a generar una rutina de revisión diaria y revisión semanal. También aquí podemos citar un proverbio chino que nos indica: la más pálida de las tintas es mejor que la más portentosa de las memorias, ¿no? Así que siempre aquí, una vez que nosotros tenemos aterrizados nuestros pendientes, tenemos que pues hacer un checklist, ¿no? Si es que esos pendientes ya han sido realizados y hemos podido ya atender, ¿no? La otra parte que viene a ser es el dimensiono, y es aquí donde uno organiza y monitorea sus avances, ¿no? Siempre con una planificación semanal podemos ver podemos tener una visión cercana de las tareas que hay que hacer sí o sí hoy. También tenemos una visión normal que pueden ser nuestras propias responsabilidades. Aquí pues vinculamos lo urgente con lo importante y va a permitir que organicemos nuestros pendientes sin perder de vista los logros esperados, ¿no? Pero tenemos otra visión que es de gran angular, y bueno, puede ser aquí nuestros logros, los logros que conseguimos, ¿no? Y aquí podemos citar todo lo importante que vamos a ir consiguiendo. Entonces, para esto también tenemos nos ha alcanzado una elaboración de plan de trabajo semanal, ¿no? Donde ahí había indicado anteriormente que en este plan de trabajo semanal, pues inicialmente voy a identificar mis roles, ¿no? Habíamos mencionado los roles de padre, de trabajador, el rol profesional, el rol de docente, ¿no? Y de cada uno de esos roles tienen metas, ¿no? Metas propuestas en la semana, ¿no? Y de esas metas tengo que establecer prioridades. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, y pues de ahí ya poder utilizar este plan de trabajo semanal, donde ya voy a indicar el día y la hora en la que voy a ir realizando o ir alcanzando esas prioridades, ¿no? Dedico termina con el tercer punto, que es completo,
y es aquí completo, es la parte donde yo ejecuto lo planeado, comparo mis resultados con lo planeado y aprendo de mi experiencia. No puedo entonces comparar mis resultados con lo planeado si es que no veo qué tanto de lo que he planeado lo he ejecutado, ¿no? Entonces tengo que revisar en esta parte qué tanto de lo que he planeado he ya ejecutado o conseguido, ¿no? Entonces aquí los cambios se producen a nivel de la acción y no del pensamiento, ¿no? Es una frase que nos indica, pues, que inicialmente yo puedo pensar o tener muchos pendientes, pero si no tengo acción, si no tengo dinámica, pues no voy a poder alcanzarlos o no voy a poder terminar esos pendientes, ¿no? Recordemos que los pendientes voy a tener de diferentes roles, ¿no? No solamente estamos hablando del trabajo, sino estamos hablando de las cosas personales que hay que hacer en la casa, ¿no? Ya que tenemos todo una mezcla de ello, ¿no? Recordemos eso. El desorden es una aspiradora de energía, nos dice otro de los pensamientos, ¿no? ¿Por qué el desorden es una aspiradora de energía? Aquí pues hacemos una analogía, ¿no? Con un tanque y pues ese tanque puede estar lleno de compromisos, de energía personal y autoestima, ¿no? Entonces eh, cuando ese tanque va teniendo pendientes, pues se va agujereando, ¿no? Ese tanque va a ir agujereándose por el pendiente A, el pendiente B, el pendiente C, el pendiente D, ¿no? Entonces, al poder agujerearse, pues ocurre en nosotros el cansancio, la frustración, nos desgasta, tal vez comenzamos a perder la confianza, algunas veces tenemos vergüenza, mucho desánimo, se nos baja la autoestima y también pues algunas veces nos crean decepción, ¿no? Esto de por sí también nos juega en contra en la mitigación del virus, ¿no? Ya que pues si dejamos que el tanque se agujere más, pues vamos a terminar desorganizados y vamos a también a poder estar con nuestro sistema inmune bajo y podríamos también contraer el virus, ¿no? Entonces cada vez que de lo que yo he planeado voy incumpliendo, pues mi tanque se va agujereando, ¿no? Voy a ir perdiendo la confianza, voy a desgastarme, voy a cansarme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que cumplimos, esos agujeros que hemos tenido, al no cumplirlos, ¿no? Van a irse tapando, ¿no? ¿Y cómo vamos a tapar? Pues con una motivación, y en este caso es muy importante la automotivación, porque no esperemos que alguien llegue y nos diga cosas bonitas o nos comience a motivar. Desde nuestra propia automotivación, nosotros tenemos que alcanzar o tapar esos agujeros, ¿no? Con buen ánimo, ¿no? Ya sea con el trabajo remoto o con el trabajo presencial o en todo caso con el trabajo mixto, tengo que estar de buen ánimo, ¿no? También tengo que ir ganando más confianza. Voy ganando más confianza debido a que mis pendientes los voy alcanzando, ya voy teniendo menos pendientes, me estoy sintiendo más productivo. Eso me va a producir tranquilidad, ¿no? Me va a alzar más la autoestima, me va a poner alegre, me va a también dar un orgullo personal de poder conseguir objetivos a corto plazo, a mediano plazo y posiblemente también, ¿por qué no, objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces voy recuperando mi energía, voy tapando esos huecos
cuando yo voy alcanzando esos objetivos, cuando voy ya terminando los pendientes, ¿no? Entonces ahí ese tanque ya se vuelven a tapar los huecos del tanque, y cada vez que cumplo mi palabra, gano yo, y el tanque pues va a estar lleno de compromiso, de energía personal y de autoestima. Para completar las tareas nos mencionan que hay que gestionar los malversadores, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar los malversadores? Aquí el truco es poder ser disciplinado, ¿no? Si yo he planeado algo en la semana, pues si incorporo la disciplina, pues lo que yo me estoy proponiendo tengo que ir realizándolo día a día, ¿no? Eh, si yo me he propuesto a poder proyectar una resolución para poder aprobar el reglamento interno de trabajo del Comité de Seguridad y Salud para el Trabajo, pues lo tengo que hacer, ¿no? En la semana que yo he planeado, ¿no? Entonces, ser disciplinado es poder hacer las cosas como las estoy planeando, ¿no? Entonces aquí uno de los tips es, por ejemplo, conversar sobre tus responsabilidades familiares, ya sea con el jefe, para poder definir los horarios de reuniones, ¿no? Aquí un punto, ¿no? En la antepandemia, pues se veía raro de que un jefe converse con un subordinado sobre temas familiares, ¿no? Ahora en la pandemia, pues esto es frecuente, y tanto los jefes como los subordinados tienen que saber que es así, ¿no? Las personas ahora cuentan más sus cosas que hacen en la casa, o algún problema familiar que hay, ¿no? Muchos de los cuales también eh, son pérdidas familiares, o alguien que está enfermo, o pues algunos de los problemas que pueden también afectar al empleado o tal vez al jefe, ¿no? Y eso hace de que tanto el jefe como el subordinado tengan más pendiente las cosas que ocurren en la casa, ¿no? Otro de los tips es establecer horarios para tus pausas activas y para tus necesidades, ¿no? Lo que recomiendan es que cada 50 minutos dediquemos 5 minutos de descanso, ¿no? Nos paramos de la silla, estiramos, elongamos, comenzamos a girar el cuello, la cabeza, ¿no? Hacemos esa pausa activa para poder nuevamente continuar con el trabajo, ¿no? Otro tip es establecer con tu jefe un horario de atención de necesidades y consultas, o turnos de guardia. Ocurre pues que a veces los jefes pues llaman a sus subordinados a las 10 de la noche, 11 de la noche o 6 de la mañana, ¿no? De repente por algo urgente, ¿no? Pero ocurre que también lo hacen ya muy a menudo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues converso con mi jefe para poder establecer un horario de atención, ¿no? Ya sea de necesidades, de consultas, ¿no? Otro punto, otro tip es ser fiel a tus objetivos y prioridades y no perder el foco, ¿no? Eh, pues esto enmarca en que si yo me he establecido objetivos, a corto plazo tengo que cumplirlos, y al cumplirlos pues no voy a perder la misión que finalmente tengo, ¿no? Porque todos los objetivos que voy a ir cumpliendo van a hacer de que finalmente alcance una misión. Bien, en resumen, las conclusiones que podemos sacar de esta jornada, de esta charla que he podido compartir, ¿no? Es que administremos adecuadamente en el tiempo. eh, Va a requerir en esta administración que tengamos claro qué es lo urgente y qué es lo importante para nosotros, ¿no? Aquí pues eh,
vamos a utilizar esta herramienta de matriz urgente importante en la que voy a ir considerando qué cosas pues encuentro en cada uno de estos puntos, como por ejemplo, ¿no? En lo importante y urgente tenemos, por ejemplo, situaciones cuya solución es impostergable y de impacto trascendente, ¿no? Por ejemplo, las emergencias, ¿no? El tener que ir a llevar a papá o a mamá o al abuelo a algo urgente, ¿no? O ir a recoger algo, pues, urgente del trabajo, ¿no? Un informe, tener que ir a realizar un informe, y no tengo los antecedentes, por ejemplo, voy a tener que ir, y si no los tengo digitalizados, voy a tener que ir al trabajo, traérmelo y hacer el trabajo remoto, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Los proyectos o documentos con fechas de vencimiento, ahí también tenemos, pues, urgente e importante, ¿no? Cuando hay plazos establecidos, ¿no? Llámese, pues, el pago del PET, el PET Plame, ¿no? Los pagos también, las remuneraciones, las fechas de pago que tenemos plazos, ¿no? En otras de las relaciones de lo importante y de lo no, de lo importante y lo no urgente, tenemos por ejemplo los objetivos y metas a cumplir, tenemos las tareas encomendadas, tenemos los documentos con plazos definidos, tenemos también los estudios, ¿no? De desarrollo personal, ¿no? Es usual de que podamos hacer, de que nos conectemos, ¿no? Con los diferentes webinars que nos ofrecen, ¿no? De los temas más saltantes que podamos participar, ¿no? También las reuniones regulares, ¿no? Normalmente pues que se establecen luego de las 6 de la tarde, esas reuniones regulares que con los compañeros de trabajo o con los jefes, ¿no? Y también podemos tener ahí las tareas rutinarias, ¿no? Luego tenemos lo no importante, pero lo urgente. Aquí puede ser lo no urgente para las otras personas. Aquí, por ejemplo, tenemos las llamadas telefónicas, los informes solicitados a destiempo. Tenemos algunas reuniones de trabajo no consideradas en la agenda, ¿no? Tenemos también asuntos urgentes, pero que no agregan valor, ¿no? Y finalmente también tenemos lo no importante y lo no urgente, que pues puede ser revisar la correspondencia publicitaria, puede ser también los grupos de chat o también algunas llamadas telefónicas, ¿no? De Banco Pichincha o algunas otras entidades pues que comienzan a llamar a poder también te toman tiempo, ¿no? Y esas llamadas, por ejemplo, las podemos considerar como no importante y no urgente, ¿no? Eh, la otra de las conclusiones es la productividad, ¿no? La productividad está en dedicarnos en completar las tareas, ¿no? Y ya que estamos en tiempos de trabajo remoto, lo que nos va a asegurar nuestra productividad es la generación de productos que también pues en el mejor de los casos se tienen que lograr con grupos de equipo, ¿no? Como por ejemplo, hay en un área X, ¿no? Hay una meta que puede tomar 2, 3 meses, pero se puede hacer en un mes, eh, utilizando a un grupo o un equipo de trabajo, ¿no? Entonces reúno a esas 3, 4 personas, les doy diferentes tareas, diferentes tareas para una sola meta y entre ellos pues siempre van a estar animándose en cuanto a los avances, ¿no? Ya sea por ejemplo, de registrar datos en un Excel, ¿no? O subir al sistema información,
¿no? O también proyectar documentos, informes, ¿no? Siempre en este tiempo de trabajo remoto necesitamos eh, producir, ¿no? Necesitamos productividad para poder también justificar nuestro sueldo, ¿no? Y ahí pues entonces podemos utilizar el tiempo o la herramienta de Vico que les he manifestado, ¿no? En lo que podemos ya ahí resaltar todo lo productivo que hemos podido ser y mantener el tanque lleno, ¿no? Y la tercera conclusión, pues, es el secreto está en la planificación semanal, ¿no? Planifiquémonos en adelante semanalmente para de una u otra manera eh, ir controlando los objetivos logrados, ir controlando también los pendientes, si ya los tengo realizados, ¿no? O por qué me estoy demorando tanto en ese pendiente, buscar pues cuáles son los factores que no me permiten realizarlo, ¿no? Para ello entonces vamos a utilizar el plan de trabajo semanal, ¿no? Donde ahí les había manifestado que vamos a detallar los roles, las metas, las prioridades y las fechas y horarios donde vamos a nosotros ir organizando nuestras tareas y así pues ir cumpliéndolas, ¿no? Muy bien, no sé si tendrán alguna consulta. Hasta aquí ha llegado esta información sobre la gestión del tiempo, ¿no? Y el enfoque bajo dos dimensiones, ¿no? Este enfoque de dos dimensiones que es el no descuidar ahora el hogar y tampoco no descuidar el trabajo. Muy importante de que cuando, por ejemplo, estemos haciendo el trabajo remoto, normalmente nos despertemos y no hagamos el trabajo remoto con la pijama, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es pues nuestro aseo y luego cambiarnos, ¿no? Como si nos fuéramos a ir al trabajo, ¿no? Mi ropa pues que normalmente uso para el trabajo y una vez haciendo eso recién agarro mi computador y comienzo a hacer mi trabajo remoto, ¿no? Es una de las recomendaciones que podríamos indicar, ¿no? Para que eh, podamos ir adecuándonos a este trabajo remoto, ¿no? Ya desde el 15 de... eh, desde que salió el DU 026 el 15 de marzo, con el trabajo remoto y ya luego servir sacó los lineamientos, ha ido indicando pues eh, ha ido indicando que para que el trabajo remoto sea válido tenga que cristalizarse en un informe de productividad semanal, ¿no? Y eso pues va a servir para ver qué indicadores, cómo va la productividad, cómo van, qué indicadores nos están, aún tenemos como deficiencias, ¿no? Recordamos de que también estamos en un proceso de adaptación, eh, tenemos fallas de conectividad, o falla la cámara, o falla el audio, ¿no? También pues recordemos que no solamente este tipo de reuniones son de reuniones virtuales, es de labores, ¿no? Sino también son familiares, son de estudio, son de coordinación y pues eso conlleva a que pues haya una saturación dentro de la conectividad, ¿no? Entonces tenemos que ir reforzando qué sé yo, los anchos de banda, tenemos que ir adaptándonos a esta nueva modalidad de trabajo remoto, ¿no? Y para ello hay que organizarnos, hay que tener bien en cuenta o separar pues las cosas que tengo que hacer en la casa y las cosas que tengo que hacer del trabajo, ¿no? Los pendientes del trabajo en la casa también, ¿no? Eh, para ello pues hay que coordinar con la familia, indicar de qué hora a qué hora voy a estar trabajando
estas herramientas que les he manifestado, lo pueden encontrar en la página de Servir, ¿no? Está en base a un webinar del 11 de junio, gestión de tiempo, ¿no? Gestión del tiempo en tiempos de COVID. Es en base a ese webinar que he podido hacer hoy día, organizar el día en tiempos de COVID. Ese es el webinar del 11 de junio que he podido hoy día compartir con ustedes, y también indicarles de que lo más apropiado, la forma de mitigar esta enfermedad, es poder seguir con el distanciamiento social. Sabemos que la cuarentena se ha levantado, en algunos regiones aún no, pero el nivel de infección sigue aún aumentando, ¿no? Y mientras siga eso, esa tendencia, pues el trabajo remoto va a ser la única forma de poder eh, sentirnos productivos, y también pues cuidarnos de este virus que nos aqueja, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o puede escribir. Muy bien. En todo caso, para manifestarles que dentro de ese webinar salió una de las preguntas, ¿no? Que decía una de las personas: ¿qué hago si tengo un jefe que me dice que no tiene nada de urgente, o no distingue lo urgente de lo importante, porque me dice que todo es urgente y todo es para ayer, ¿no? Fue una de las preguntas que saltaron en este webinar, y pues la respuesta fue la indicación de que uno como subordinado tendría que plantearle al jefe una forma de trabajo para poder diferenciar qué es lo urgente y qué es lo importante, ¿no? Y una de las formas de poder hacerlo era realizar una negociación, ¿no? Y pues esta negociación tendría que ser planteada siempre no desde lo que yo espero, sino desde lo que es un bien común para ambos, ¿no? Y pues ahí indicó de que se tiene que comenzar a proponer lo urgente e importante, de pronto que en ese caso el 30 o 50% de lo que sea urgente para el jefe, pues pueda ser de ahí en adelante un patrón, ¿no? De ahí el otro 50%, pues tal vez no es tan urgente y no tan importante, ¿no? Otra de las preguntas que también indicaron fue: ¿qué pasa cuando yo estoy tratando de organizarme y hay un momento, pues como habíamos manifestado, de estrés, de angustia, ¿no? Eso me va a producir un bloqueo. ¿Qué pasa cuando ocurre este bloqueo? Ahí pues entonces manifestaron pues justamente, ¿no? Eh, una de las pautas es, si ocurre ese bloqueo, es dejar de hacer ello y comenzar a iniciar otra actividad, ¿no? Esa fue una de las pautas, pero otra de las pautas es anotar esas ideas y eh, buscar qué personas están haciendo ese tema, y pues apoyarse en ella, ¿no? Otra de las recomendaciones es hacer las pausas activas de 5 o 10 minutos que habíamos manifestado, y con ello pues volver a tener un estímulo y retomar pues las actividades, ¿no? Y justamente cuando ocurren estos bloqueos, también recordemos de que en la agenda vamos a tener eh, ciertos espacios donde voy a poder atender esas nuevos pendientes que van a ir apareciendo, ya sea en el día o ya sea en la semana.
Otro de los puntos que hablaron también es qué consecuencias trae ese bloqueo, ¿no? A veces cuando yo planifico, establezco 10 metas y en la semana pues de esas 10 metas solamente he cumplido 3, ¿no? Eso también pues nos bajonea, ¿no? Bajonea nuestra autoestima, nos desanima, ¿no? Entonces, eh, esto va a generar una insatisfacción. Entonces lo que tenemos que hacer es pues establecer metas que también podamos cumplir, ¿no? Inicialmente yo manifestaba también a los colaboradores que la productividad aplicando el trabajo remoto no va a ser la misma que una productividad en un trabajo presencial, ¿no? Eh, lo que queremos de aquí en adelante es demostrar es de que a pesar de hacer trabajo remoto en la casa o el lugar de distanciamiento social donde haya escogido, pues es de que también se puede trabajar, ¿no? Desde casa, ¿no? Desde lo remoto y uno se puede sentir productivo. Otro de los puntos que también quiero manifestar es que cuando siempre hablamos del estrés, el estrés nos dice que el estrés no se genera por la cantidad de actividad que uno tiene. Uno puede tener N actividades en la semana, N actividades en la semana, y esas N actividades en la semana, uno cree que eso es lo que le estresa, ¿no? Pero no es la cantidad de actividades que hayan o que uno tenga, sino el estrés se va a generar porque siento que no puedo controlar esas actividades, ¿no? Esos pendientes, ¿no? Y ahí es donde ocurren los bloqueos, ¿no? Sientes que no puedes hacer nada, tal vez hasta llegas a, a llorar, ¿no? Entonces aquí es donde pues debemos de aplicar estas herramientas que hemos citado hoy y poder sentir pues que podemos organizarnos en el tiempo, ¿no? Y podemos dedicar el tiempo a cada dimensión, ¿no? Sin descuidar lo personal con lo laboral, podemos hacerlo. Y ya por último, había también una participación de un colaborador que indicaba eh, qué sucede cuando algo es importante para mí, pero no es importante para mi jefe. ¿Qué sucede ahí, no? Yo pues puedo establecer estas herramientas, puedo indicar lo importante de lo urgente, pero eso puede ser para mí, ¿no? Cuando yo le presento este plan a mi jefe de repente no puede o no lo entiende así, no lo concibe así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hago, no? Lo que recomendaron es, pues, si yo establezco algo importante o algo importante, yo tengo que fundamentar a mi jefe por qué es importante, ¿no? Y cómo yo sé que es importante. Yo voy a poder saber qué es importante por el impacto o trascendencia que va a generar, ¿no? Impacto o trascendencia que va a generar o qué valor va a agregar en la consecución de esa actividad, ¿no? Que yo creo que es importante. Entonces, si como colaborador yo puedo argumentar ello, pues el jefe no va a tener otra cosa más que aceptar y pues razonar de que lo que le estás proponiendo es efectivamente importante, ¿no? Muy bien, con eso quería terminar.
¿no? Mi participación de hoy, nuevamente muchas gracias por la invitación a redes. Espero que sigan yendo o compartiendo esto que se sigan sumando más personas a esta comunidad que, que bien hacen por brindarnos pues temas de interés, ¿no? Otros compañeros participantes también han podido disertar algunos temas que son de vital importancia, ¿no? Realidad, desarrollo y sociedad, redes, ¿no? Un sitio para poder compartir conocimientos y pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.